Es muy doloroso, ¿no? Se, Es se muy dice que es uno de los dolores más intensos que puede sentir una persona, ¿no? Exactamente, se compara bastante con el trabajo del parto, por ejemplo, ¿no? Es un O sea, dolor. es el único, o sea, En varones, claro. en varones, el único equivalente a ese nivel de dolor es el que siente una mujer al dar a luz. Exactamente. Obviamente los cálculos se pueden producir en hombres y mujeres, Claro. pero es uno de los dolores más fuertes. Un poco para que nosotros entendamos lo que pasa a las mujeres al parir, ¿no? Exacto. Un cálculo no nos vendría mal a algunos, ¿no? Pero en fin. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy está con nosotros el doctor Agustín Cabrera. Él es urólogo, es con más de 6 años de experiencia, es miembro de la Sociedad Peruana de Urología, de la Asociación Americana de Urología y la Confederación Americana de Urología. Es prácticamente de todas las instituciones que reúnen a los urólogos por todos lados. Actualmente es parte del equipo especializado de Urocen. Y vamos a conversar el día de hoy, bienvenido Agustín, Gracias. del tema de la litiasis, de los cálculos renales. Y la primera pregunta que tengo, Agustín, es ¿por qué tienen unos cálculos renales? ¿Qué es lo que los provoca? Ok, gracias por la invitación, Nicolás. Bueno, los cálculos renales en realidad se forman por un desbalance a nivel de la saturación de la orina. Es como cuando de niño nos explicaban que en el agua colocamos azúcar. Si colocamos poca azúcar se va a diluir, pero si colocamos mucha azúcar va a haber una sobresaturación y esta no se va a poder diluir. Es algo más o menos parecido, es decir, hay solutos que están en la orina que están en mayor cantidad de lo normal y estos no se pueden diluir en nuestra orina. Entonces van formándose de a pocos unas formaciones sólidas que estos se denominan cálculos, ¿no? Cálculos renales, urolitiasis, nefrolitiasis o piedras en los riñones. Piedras en los riñones, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo puede uno saber que está empezando a formar cálculos en los riñones? O sea, ¿qué señales puede tener uno antes de tener uno de esos dolores espantosos, ¿no? Que son ya la situación extrema, ¿no? Efectivamente, al inicio los cálculos pueden ser asintomáticos. ¿Cómo podría de repente uno sospechar? Quizás en la orina, viendo algunos cambios, de pronto a nivel de la coloración, puede haber un sangrado también a nivel de la orina. Y como tú comentas, si está bien, ya cuando esto aumenta, cuando los cálculos empiezan a movilizarse, es cuando se genera el dolor tipo cólico. Pero a veces es un poco difícil saber realmente al inicio de la enfermedad, saber si tenemos cálculos. Por eso es importante tener digamos, una prevención. Se recomienda en pacientes que, por ejemplo, tienen antecedentes familiares de cálculos, tienen antecedentes de haber tenido cálculos, hacerse chequeos preventivos, básicamente con ecografías, que son estudios bastante rápidos y sencillos, que nos dicen si es que estamos formando algún tipo de cálculo urinario o renal. Ahora, ¿no hay otros síntomas tipo ardor al orinar? ¿Eso no es un síntoma de cálculo? Sí. Podría presentarse, pero cuando el cálculo está bajando o cuando estamos por expulsarlo de repente. Sí se puede. Ahora, hay digamos, como niveles en la enfermedad, ¿no? Desde gente que forma cálculos que me imagino, los elimina, Así ¿no es. es cierto? Pero hay gente que no puede eliminar los cálculos por sí sola, Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Cómo se maneja esto? En realidad nosotros lo manejamos de acuerdo a diámetro de la piedra, diámetro del cálculo, a el número de cálculos que pueda tener un paciente y la localización de los mismos. Hay pacientes que tienen cálculos realmente pequeños, que uno de los manejos podría ser cambiar la dieta, utilizar algunos suplementos, medicamentos que cambian un poco la composición de la orina para tratar de que este cálculo no aumente o diluirlo en lo posible, cuando son pequeños nuevamente. Pero si ya son de un tamaño mayor, normalmente más de 5 milímetros, por ejemplo, ya se recomienda de pronto un tratamiento que pueda tratar de eliminarlos, porque si bien es cierto, uno podría expulsar un cálculo hasta de 5 milímetros, muchos pacientes no lo pueden hacer. En la vía urinaria se queda estancado el cálculo y les genera el dolor, el cólico renal. Es muy doloroso, ¿no? Se Muy dice que es uno de los dolores más intensos que puede sentir una persona, ¿no? Exactamente, se compara bastante con el trabajo del parto, por ejemplo, ¿no? Es un O dolor. sea, es el único, o sea,
En varones, claro. En varones, el único equivalente a ese nivel de dolor es el que siente una mujer al dar a luz. Exactamente. Bueno, obviamente los cálculos se pueden producir en hombres y mujeres, Claro. pero es uno de los dolores más fuertes. Un poco para que nosotros entendamos lo que pasa a las mujeres al parir, ¿no? Exacto. Un cálculo no nos vendría mal a algunos, ¿no? Pero en fin. Ahora, ¿cómo se hace o sea, tú dices, hay un tratamiento, hay un momento en que tienes ciertos síntomas, dolores, ¿no es cierto? Estos que tú has señalado, la coloración de la orina, entonces puedes hacer un tratamiento que con pastillas, con medicación, puedes destruir, digamos, por así decirlo. Pero Así en es. los casos en que no, ¿qué haces? ¿Tienes que hacer cirugía? ¿Puedes tratarlos con láser? ¿Qué tratamientos Sí. aplican ustedes? Aquí entra a tallar ya el tratamiento, generalmente es mínimamente invasivo. Actualmente la mayoría de guías recomiendan eso, que son cirugías de mínima invasión. Por ejemplo, existe la litotricia con ondas de choque extracorpórea, que es una máquina que da unos pequeños golpes dirigidos hacia el cálculo para tratar de fragmentarlo. Y una vez fragmentado, hacer que podamos nosotros expulsarlo mediante la micción, ¿no? Después también tenemos las cirugías, las litotricias, que en este caso serían o se pueden utilizar con una energía láser para fragmentar los cálculos. Lo que uno hace es una ureteroscopía, ingresar con un equipo que tiene una cámara y vamos ingresando por la vía urinaria hasta llegar al uréter, que es el conducto que baja desde el riñón, o podríamos llegar hasta el mismo riñón. Vemos el cálculo y lo fragmentamos con el láser, ¿no? Y los restos incluso se pueden retirar. Entonces, ese es otro tipo de cirugía. Y también existe, por ejemplo, la nefrolitotomía percutánea, que se recomienda en pacientes con cálculos del riñón, que generalmente ya son de un tamaño relativamente grande, es más de un centímetro o más de 2 centímetros, por ejemplo. Mediante un pequeño corte, una pequeña incisión desde la piel hacia el riñón, se ingresa un nefroscopio, se evidencia el cálculo y se fragmenta. Entonces ya estos tratamientos quirúrgicos son los que se recomiendan en pacientes con cálculos un poco más grandes. Ahora, si tú has tenido, tú dices, si alguna vez tienes antecedentes familiares, por ejemplo, lo más probable es que tú también los tengas, pero ¿qué puedes hacer para prevenir los cálculos? Bueno, O sea, ¿hay alguna asociación con algún tipo de bebida, de alimentación? Sí, claro que sí. Recordemos que los cálculos más comunes son los de calcio. Dentro de ellos los de oxalato de calcio, ¿no? Hay bastantes tipos de cálculos que nosotros podemos presentar. Generalmente se hablan de 4 tipos principales, los de calcio, los de ácido úrico, los de estruvita y de cistina, pero en su mayoría son de oxalato de calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero y lo fundamental es una buena hidratación. Muchas veces formamos cálculos por no hidratarnos adecuadamente, que es lo que te comentaba, que cuando el soluto está en mayor cantidad de Claro. absorción, entonces se va a O sea, cuanto sedimentar. menos agua tenga tu cuerpo, o sea, mayor riesgo tienes, o sea, cuando De formar. menos agua ingieres. ¿Y cuánto es lo que se recomienda? Se recomienda de 2 a 3 litros de Diario. agua diario, ¿no? O sea, en vasos, digamos, entre 8 8 a 10 a vasos. 10 más o vasos menos. diarios. Exactamente. Claro que va a depender del tamaño de cada persona, de si es que tiene algunas comorbilidades, por ejemplo, que contraindiquen el uso de tanto líquido, se tendría que evaluar individualmente a cada paciente, ¿no? Entonces, principalmente, la ingesta de líquidos, por ejemplo, y en general el consumo, por ejemplo, de sal en exceso también puede generar... Alguna gente dice que si comes mucha carne roja te hacen más. ¿Eso es verdad? Sí, las proteínas animales en exceso pueden condicionar a la formación de cálculos, ¿no? Entonces también es una de las medidas. Ojo que esto es una medida en general, ¿no? Idealmente, cuando uno evalúa a un paciente con cálculos renales, tenemos que decirle que casi siempre, desde que tú formas a los 5 años, casi el 50% de personas pueden volver a formar otro cálculo, ¿no? Entonces, estas medidas que uno recomienda son medidas generales, pero deberíamos en cada paciente individualizar y tratar de saber qué tipo de cálculo Claro, tiene. porque si tuviste cálculos alguna vez, si requeriste una intervención como la que tú has descrito, lo que sería recomendable es que cada cierto tiempo te hagas, por ejemplo, una ecografía para saber si estás produciendo cálculos para hacer un tratamiento menos invasivo, ¿no es cierto? Es menos complicado. Exactamente. Por ejemplo, lo que se recomienda actualmente, las guías hablan de hacer un estudio metabólico en los pacientes que tienen cálculos renales, ¿no? Saber en lo posible qué tipo de cálculo tiene el paciente, ver cómo están los electrolitos que uno expulsa en la orina para, de acuerdo a esto, poder dar un tratamiento y normalizar estos electrolitos, o sea, tenerlos en un estado regular, ¿no? Está clarísimo, Agustín. Muchas gracias. Con gusto.
Agustín Cabrera ha estado con nosotros, él es urólogo y nos ha hablado de la litiasis, o los famosos cálculos en los riñones que hacen padecer a los hombres. Fíjense ustedes, afecta a hombres y mujeres, pero los hombres con una experiencia de cálculos en los riñones pueden saber lo que sufren las mujeres al dar a luz. ¿Ah? Vale la pena.